aún no entendían lo que es una autoridad delegada. Autoridad delegada significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Lo malo de esto, hermanos, es que a veces no creemos que tenemos esa autoridad. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando Jesús estaba en esta tierra, Jesús estuvo enseñando lo que el Padre estaba haciendo con él, pero también estaba enseñando a sus discípulos lo que el Espíritu Santo de Dios iba a hacer a través de nosotros. Yo no sé si usted lo entiende eso. El poder del Espíritu Santo en nosotros nos ha delegado Dios autoridad para que nosotros prediquemos el Evangelio, para que nosotros pongamos manos sobre los enfermos, para que nosotros vayamos al endemoniado y lo liberemos, para que nosotros caminemos como Jesús caminó en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Después, el Señor les habla, y en Marcos les habla del reino de Dios con una parábola. Les habla del crecimiento espiritual. Les menciona el grano de mostaza. El grano más pequeño que da el árbol más grande. La autoridad que usted tenga se basa en la fe que usted tenga. Lo repito, la autoridad que usted tenga se basa en la fe que usted tenga. Conforme a su fe le será hecho, así le dijo el Señor a aquella mujer que salvó. Conforme a tu fe te será hecho. Pero usamos la fe de una manera, hermanos, a veces bien ligera. A veces usamos la fe no de la manera en que la tenemos que usar. No con la autoridad que tenemos delante de Dios. Yo recuerdo cuando yo empecé a ir a la prisión, yo tenía miedo de ir. Y una vez me tocó una persona endemoniada. Y yo me acuerdo que yo quería salir corriendo. Yo tenía miedo. Yo decía, es que yo no sé cómo hacer esto. Es que yo no sé cómo usar la liberación. Es que yo no sé cómo hacerlo. Pero cuando el Señor me recordó y me dijo, yo les he dado a ustedes el Espíritu Santo, y mayores cosas aún de las que vieron que yo hice harán ustedes. Pero la autoridad, hermanos, viene de la fe que nosotros tengamos. Conforme su fe sea más grande, usted tiene la autoridad para ir y liberar. Mire cómo el Señor les habló en el capítulo 3, antes de hablarles de la barca. El Señor les dice que su fe sea más, que sea como un grano de mostaza. O sea, como una semillita de mostaza, pero esa semillita, al sembrarla, empieza a crecer como un árbol, el árbol más grande que produce la tierra. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Que aunque esa semilla era pequeña, al ustedes sembrarla, su fe iba a ser grande. Y el Señor también les dice ahí que ellos tenían esa autoridad. Cuando yo voy a Marcos 4:35-37 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Fue el Señor mismo quien dio la orden. Él dio la orden y les dijo, pasemos al otro lado. ¿Saben que muchas veces para que usted llegue al propósito de donde Dios lo quiere llevar, va a pasar primeramente por una prueba de fe? Va a pasar primero por esa
y tiene que saber lo que es la necesidad tal vez de estar solo en un hospital. Lo que es la necesidad de que tal vez usted no tiene ni con quién dejar a su hijo y tiene al esposo en el hospital. Usted tiene que saber que en ese momento de su prueba, el que estuvo ahí es Jesús. Y Él le dice, pasa al otro lado. Pasemos al otro lado, le dice a sus discípulos. Él mismo es quien da la orden. Y esto es para que nosotros nos demos cuenta. Estos hombres estaban en la voluntad de Dios, porque ellos obedecieron. Ellos estaban en la barca, estaban en la voluntad de Dios. Y muchas veces también haciendo la voluntad de Dios, tenemos que pasar por ese proceso para llegar a donde Él quiere que lleguemos. Él sabe lo que va a pasar. Él ya sabía que el mar se iba a poner así. Él ya sabía que ellos sentían que se iban a hundir. Él ya sabía lo que iba a pasar. Pero ¿sabe qué era esto? Era un examen. Muchas veces nuestra fe es probada en el contexto de obediencia a Dios, haciendo lo que Él nos manda hacer. Porque Dios permite estas tormentas en nuestras vidas. Dice ahí que la barca se anegaba, es decir, que parecía que se hundía. Y esta es una lección muy importante también que debemos de aprender. El hecho de que nosotros estemos caminando fielmente en los caminos de Dios no garantiza que no vamos a pasar por pruebas. No garantiza que no vamos a pasar por enfermedades. No garantiza que no vamos a pasar por diagnósticos. No garantiza que no vamos a pasar por necesidad. A veces en medio de nuestra obediencia, como esos discípulos que estaban obedeciendo y estaban subiéndose a esa barca porque el Señor les dijo, súbanse, apártenmela, guárdenmela porque yo voy a llegar ahí. Él había estado todo el día con una multitud haciendo sanidades, haciendo milagros. Estaba cansado el Señor. Y ahí es cuando ellos lo ven dormido. El Señor no promete, hermanos, que nosotros vamos a tener una vida sin aflicciones. Al contrario, Él dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo estoy con ustedes. Confíen, porque yo he vencido. Confíen. ¿Y qué significa confiar? Fe. Tener fe. Eso significa tener fe. En Marcos 4, 38, 40 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Muchas veces en medio de nuestras tormentas vemos a Jesús dormido y olvidamos nuestra seguridad no está en la barca. Nuestra seguridad está en Jesús. Nuestra seguridad no está en la barca. Nuestra seguridad está en Jesús. Gloria al Señor. A veces nosotros nos movemos, tenemos miedo, nos asustamos por lo que vemos. Pero nos olvidamos. ¿Quién es el que está con nosotros? ¿Quién es el que nos va acompañando? Porque es que está callado, es que está dormido, es que no me escucha, es que yo le pido a Dios y no me contesta. Es que yo tengo años orando delante de Dios y Dios no me ha dado respuesta. Es que de repente llegó un diagnóstico o una enfermedad. Es que de repente pasó un accidente. Hay tantas cosas que a veces pareciera que Jesús no está con nosotros. Y empezamos a decirle, Señor, levántate,
¿Sabe que las tormentas tienen como propósito evitarnos alcanzar, llegar al propósito de Dios? Las tormentas tienen ese propósito. Ese momento cuando nosotros a veces no vemos a Jesús y en lugar de obedecer lo que Jesús dice, vamos al otro lado, nos quedamos temerosos, nos quedamos quietos, ya no queremos seguir caminando con Dios porque Dios no me respondió como yo quise. Ya no queremos seguir caminando con Dios porque estoy enferma. Ya no queremos seguir caminando con Dios porque no me siento fortalecida. Ya no queremos seguir caminando con Dios porque Dios no hizo como nosotros queríamos que Él hiciera. Pero Él tiene un propósito. Él sabe por qué te está permitiendo que tú pases por esa tormenta. Él sabe por qué te está permitiendo que tú pases por esa enfermedad. Él lo sabe. Él sabe por qué pasas por ese problema con tus hijos. Por qué pasas por ese problema en tu matrimonio. Por qué estás enferma y no has sanado. Él lo sabe. Pero Él dice, pasemos al otro lado. Llega a la meta, llega al lugar que yo tengo para ti. Porque tú no sabes el propósito que hay ahí. Dice que se levantó una gran tempestad. Y eso pasa mucho en nosotros. En nosotros tenemos refrigerios espirituales. A veces estamos todo bien, tranquilo. Pero cuando viene la tormenta, ¿cómo actúas? Haces como los apóstoles y gritas, Señor, Señor, ¿que no me ves? Señor, ¿que no ves cómo estoy? Señor, ¿que no ves lo que está pasando en mi vida? ¿Que no ves mi tristeza? ¿No ves mi dolor? ¿Qué no ves, Señor? Y estamos hablando de hombres que venían de ver los milagros de Jesús. Estamos hablando de personas que han recibido milagros, que han recibido sanidades, que han recibido de Dios salvación, que han recibido de Dios manifestaciones gloriosas. Y aún así, cuando vino la tormenta, gritaron, Maestro, ¿que no ves que perecemos? ¿No ves que perecemos? ¿No tienes cuidado de nosotros? Yo le voy a decir, porque yo le preguntaba al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué pasó con esos discípulos? Y el Señor me llevaba a Marcos 3, donde Jesús escoge a estos discípulos, dice que los está enseñando para que prediquen, les está delegando una autoridad para cuando Él ya no esté. Y me decía el Señor, esta fue una prueba, era un examen para ver si de verdad, aún viéndome, creían en mí. Muchas de las cosas que están pasando en nosotros en este momento son una prueba, un examen para ver dónde estás parado. Porque sabe que ellos, aleluya, bendito Dios, ellos aún no entendían que ellos tenían una autoridad dada por Dios. Cuando la tormenta se desencadenó en toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse. Sintieron miedo de morir ahogados. Ahí al menos eran 4 de los apóstoles que iban en esa barca. Ellos eran pescadores, conocían desde su juventud el mar de Galilea, conocían las tormentas, y esto nos enseña varias cosas. Una, el Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. En nuestro día a día Dios pone a prueba nuestra fe. En nuestro día a día. En que te levantaste y tal vez te levantaste y a veces dice la gente, me levanté con el pie izquierdo hoy. Y Dios está ahí probando tu fe. Probando a ver si ese día le dice, Señor, yo creo en ti.
Número 2, las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra incapacidad, aún en aquello que pensamos dominar muy bien. Porque a veces nosotros le decimos a Dios, yo creo